Primera de Corintios 13:4. El amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. Primera de Corintios 13 contiene las características del amor. Pablo se explaya para hablar específicamente de este tema, para presentarlo a la iglesia en Corinto como el vívido cuadro de lo que significa ser un creyente maduro en Cristo. Y especialmente está dirigido a esta iglesia porque había claros problemas de inmadurez. Pablo lo señala en el capítulo 3, ellos eran niños en Cristo, incapaces de poder digerir alimento sólido en el sentido espiritual, y una inmadurez que se hacía evidente en el trato los unos con los otros dentro de la iglesia, en el tema de el uso de los dones y el servicio cristiano. Se hacía evidente también en la relación que tenían con los incrédulos. También hay otro tema que no hemos mencionado, pero que se hacía evidente en la falta de separación con el mundo. Ellos no entendían aún, no practicaban lo que es el principio de separación del mundo, de las costumbres del mundo, y esto también era una evidencia de su inmadurez, y Pablo tiene que atender todo esto. Bueno, Primera de Corintios 13 aparece como la guía, el faro que los hermanos de Corintio debían seguir para poder solucionar todos los problemas que se habían presentado dentro de la iglesia a causa de ese problema de inmadurez. Nosotros debemos tomar en serio, notar la importancia de crecer en la vida espiritual. Para el creyente, el crecer en la vida espiritual es clave para todos los asuntos de su vida. Un creyente maduro será mejor esposo, será un mejor padre, un mejor obrero en su trabajo, será un mejor creyente dentro de su iglesia. Todos los asuntos de su vida serán mejor manejados si madura en la fe, incluso los problemas personales, el tema de mantener pecados en su vida, el hecho de saber cómo reaccionar ante la tentación, el hecho de dominar su carácter, aún dominar sus propios pensamientos, tiene que ver con la madurez en la fe. Debemos nosotros darle el lugar de importancia a la vida, a la madurez en la fe, porque esto es clave en todos los asuntos de la vida. Solemos pensar nosotros que en verdad la solución de los problemas en nuestra vida espiritual vienen por otro lado, de una manera mágica, de una manera repentina, pero en realidad siempre se trata de madurar y crecer en Cristo. Bueno, aquí hay un vívido cuadro de lo que significa ser maduro, y a esto debemos aspirar nosotros en nuestros corazones, ponerlo como meta en nuestras vidas. Bueno, llegamos al último grupo de características que Pablo menciona. Recuerden que Pablo fue agrupando las características, poniendo juntas aquellas que tienen relación entre sí. Este último grupo del versículo 7, todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta, están acentuadas por justamente esa palabra todo. Es una manera hiperbólica que Pablo tiene de hablar, una manera de exageración en el lenguaje, para hacer notar la importancia de cada una de estas características. La primera dice que el amor todo lo sufre. Esa es una palabra que en el original significa techar, poner un techo, con el fin de proteger a quienes están bajo ese techo. Uno hace una cubierta, y la idea es que uno sufre el daño para que la otra persona no lo sufra. Esa es la idea de esta palabra, el amor todo lo sufre. Bueno, para entender específicamente a qué se está refiriendo el apóstol Pablo con esta característica, ya que tiene una gran gama de aplicaciones en la vida, como aplicación del amor, como práctica del amor, nosotros debemos ver en la carta a qué se está refiriendo el apóstol Pablo. Hay un capítulo, mejor dicho, hay dos capítulos que a nosotros nos van a servir de ayuda para entender qué estaba pensando Pablo en ese momento.
Bueno, uno de esos capítulos es el capítulo 9 y que necesitamos darle un breve contexto para entender la idea de lo que Pablo está planteando allí y qué relación tiene con lo que estamos leyendo en el capítulo 13. Capítulo 9 dice así, dice, no soy apóstol, no soy libre, no he visto a Jesús el Señor nuestro, no sois vosotros mi obra en el Señor. Si para otros no soy apóstol, para vosotros ciertamente lo soy, porque el sello de mi apostolado sois vosotros en el Señor Jesús. Versículo 3. Contra los que me acusan, esta es mi defensa. Bueno, ahí tenemos el punto de capítulo 9. Es una defensa de Pablo contra aquellos que lo acusaban. ¿Cuál era la acusación que la iglesia de Corinto tenía, o que algunos en la iglesia de Corinto tenían contra el apóstol Pablo? Bueno, lo estaban acusando en realidad de tener malas motivaciones en el servicio. Algunas de esas acusaciones tenían que ver directamente con el hecho de que lo acusaban de estar en el servicio por el dinero. Lo acusaban de estar sirviendo por amor al dinero. Y Pablo se va a defender de esa acusación aquí. Por eso él va a hacer varias preguntas retóricas entre el versículo 4 hasta el versículo 10. Va a hacer algunas preguntas retóricas para poder empezar a razonar con aquellos que lo estaban acusando y presentar su defensa. Y él va a decir así, contra esa acusación, en versículo 11. Dice, si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, es gran cosa si segáremos de vosotros lo material. Pablo dice, nosotros tenemos derecho. Versículo 12, si otros participan de este derecho sobre vosotros, ¿cuánto más nosotros? Pablo dice, nosotros tenemos derecho de recibir de ustedes sustento monetario, de recibir de ustedes dinero por el trabajo espiritual que hemos hecho entre vosotros. Pero él va a decir esto, pero no hemos usado, versículo 12, pero no hemos usado de este derecho, sino que lo soportamos todo por no poner ningún obstáculo al Evangelio de Cristo. Interesante que en la iglesia de Corinto lo estaban acusando a Pablo de tener malas motivaciones con el dinero, y Pablo les recuerda a ellos, él estuvo durante 1 año y medio sirviendo en la iglesia, en Corinto para formar la iglesia, Hechos capítulo 18, y es interesante que él no recibió dinero mientras estaba trabajando allí. Dice que él renunció a este derecho. Dice, no hemos usado de este derecho. Era algo que nos correspondía a nosotros, recibir de parte de la iglesia sustento por el trabajo que hacemos en sus vidas. Sin embargo, Pablo dice, nosotros nos negamos. Y aquí aparece la palabra que Pablo utiliza en capítulo 13. Dice, sino que lo soportamos todo. Esa palabra soportar que Pablo utiliza acá es la misma palabra que se utiliza en capítulo 13, versículo 7. El amor todo lo sufre, sería todo lo soporta. Es la palabra techar. Dice, para no poner ningún tropiezo o ningún obstáculo al Evangelio de Cristo. Sigue diciendo Pablo en el versículo 13 del capítulo 9, así, ¿no sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo y que los que sirven del altar participan? Pablo señala allí que en realidad este principio de que los que predican el Evangelio deben vivir del Evangelio es un principio que ya viene del Antiguo Testamento, está citando justamente la costumbre en Israel con los sacerdotes. Dice versículo 14, dice, así también ordenó el Señor que los que anuncian el Evangelio vivan del Evangelio. Y les dice a ellos en defensa contra las acusaciones que le daban a él, que presentaban contra él. Versículo 15, pero yo de nada de esto me he aprovechado, ni tampoco he escrito esto para que se haga así conmigo, porque prefiero morir antes que nadie desvanezca esta mi gloria. Pues si anuncio el Evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad, y ay de mí si no anunciare el Evangelio. Por lo cual, si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré, pero si de mala voluntad, la comisión me ha sido encomendada. Pablo se defiende en esos versículos diciendo, yo renuncié
a recibir dinero de ustedes y estuve dispuesto a soportar esa carga para no causar un daño al Evangelio de Cristo, a ustedes que eran niños espirituales en Cristo. No quería no quería hacerles un tropiezo, llegar a que ustedes piensen, que ustedes lleguen a pensar que yo estoy sirviendo a Cristo por dinero. Los sirvo porque los amo, sirvo a ustedes porque amo el Evangelio de Cristo. ¿Cuál es mi galardón? Dice en versículo 18, que predicando el Evangelio presente gratuitamente el Evangelio de Cristo para no abusar de mi derecho en el Evangelio. Se ve que era una determinación de Pablo en varios lugares donde él fue de no hacer uso de su derecho, el derecho de recibir dinero por el servicio que hacía para con las iglesias. Cuando escribe a los tesalonicenses, les va a decir exactamente lo mismo, que él estando con ellos decidió trabajar con sus manos para darles un ejemplo a los tesalonicenses de lo que debían hacer ellos como creyentes, ya que en Tesalónica había algunos que en verdad no querían trabajar y Pablo se dispuso a no recibir dinero de ellos y trabajar con sus manos para servir de sustento no solo a él, sino a los que estaban con él. Versículo 19, Pablo dice así en capítulo 9 de Corintios, por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos para ganar a mayor número. Acá está la idea de soportar. Acá está la idea práctica de soportar, de causar el menos daño posible a las personas. Tener que soportar una carga, en este caso era el hecho de tener que trabajar, tener dos trabajos, uno era el del Evangelio y otro era el de hacer tiendas. Justamente en cuanto a Corinto, se había encontrado con Priscila y con Aquila y ahí ellos trabajaban juntos haciendo tiendas, y el propósito de Pablo de hacer tiendas no era porque quería ganar más dinero, sino porque no estaba recibiendo ningún dinero por parte de la iglesia. Se puso el peso sobre sí mismo, es como un techo que soporta el peso de todo lo que cae encima para proteger a los que están abajo. Esta es la idea. Pablo soportó el peso de tener que tener dos trabajos para poder predicar el Evangelio a los corintios y no serles un tropiezo. Por eso dice, me he hecho siervo de todos para ganar a mayor número. Y esto hago por causa del Evangelio, para hacerme copartícipe de él. ¿Qué es lo que hacía Pablo? Soportaba. Pablo se ponía como un techo protector para causar el menor daño posible en las personas, para ganarlas para Cristo. Por eso dice al final del capítulo 9, dice, así que yo de esta manera corro. ¿De qué manera corría? Soportándolo todo. Eso es una manifestación de amor. No como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea al aire, sino que golpeo mi cuerpo, lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Pablo soportaba todo. Esta es la idea del capítulo 9, por amor a los demás. No es que Pablo no recibía dinero porque no tenía derecho, sino que no recibió dinero en Corinto justamente para no ser un tropiezo a los demás, para no causar daño a aquellos a quienes él les estaba evangelizando y luego edificando en la fe. Bueno, este es el primer capítulo que nosotros debemos considerar para saber en qué estaba pensando Pablo cuando él habla en capítulo 13, versículo 7, cuando dice que el amor todo lo sufre, todo lo soporta. ¿Por qué hace esto? Porque en Corinto, justamente en Corinto era todo lo opuesto. Y eso nos lleva a nosotros al capítulo 6. Muy bien, capítulo 6, versículo 1 dice así, ¿os alguno de vosotros cuando tiene algo contra otro ir a juicio delante de los injustos y no delante de los santos? ¿O no sabéis que los santos han de juzgar al mundo, y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas? ¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? Cuanto más las cosas de esta vida. Si pues tenéis juicio sobre cosas de esta vida, ¿ponéis para juzgar a los que son de menor estima en la iglesia? Para avergonzaros lo digo, pues que no hay entre vosotros sabio ni aun uno que pueda juzgar entre sus hermanos.
sino que el hermano con el hermano pleitea en juicio, y esto ante los incrédulos. Así que, por cierto, es ya una falta entre vosotros que tengáis pleitos entre vosotros mismos. ¿Por qué no sufrís más bien el agravio? ¿Por qué no sufrís más bien el ser defraudado? Pero vosotros cometéis el agravio y defraudáis, y esto a los hermanos. Muy bien, el apóstol Pablo está planteando otro de los problemas que sucedían en la iglesia en Corinto, y era el hecho de que había pleito entre hermanos dentro de la congregación. No sabemos específicamente el asunto, pero sí sabemos que tenían que ver con las cosas de esta vida. Dice en versículo 4, si pues tenéis juicios sobre cosas de esta vida, tenían que ver con asuntos de la vida cotidiana. No sabemos qué eran las posesiones que estaban en disputa, pero el asunto es que ellos se pelearon al punto de llevar el asunto al tribunal en la ciudad, a llevarlo ante un juez en la ciudad. Mutuamente se acusaban el uno al otro y se llevaron mutuamente a juicio. Pablo dice, esto no puede pasar entre creyentes. Esto no puede pasar entre los hijos de Dios, que se manden cartas, documentos el uno al otro para ser llevado a un juicio ante un tribunal en el mundo. Eso es lo que Pablo está diciendo allí. Dice, es una falta. Pero antes de eso dice que ya es una falta que ustedes tengan pleito. Antes de llegar al tribunal ya es una falta que entre ustedes haya un pleito, entre vosotros mismos que sois hermanos. Y Pablo hace una pregunta ahí justamente en el versículo 7, que es la clave de lo que debemos entender de qué estaba pensando Pablo en capítulo 13. La pregunta es, ¿por qué no sufrís más bien el agravio? ¿Por qué no sufrís más bien el ser defraudado? La ley del amor y las características del amor me llevan a mí que en lugar de entrar en pleito con el hermano por asuntos de esta vida, por cosas de esta vida, Pablo dice más bien debo sufrir la pérdida, debo sufrir el golpe, debo sufrir el peso de lo que significa perder por cosas de esta vida, con el propósito de no causarle daño al otro, de que el otro no sufra un daño. Dice, ¿por qué no sufren? ¿Por qué no tienen una actitud de amor? Más bien lo soportan, sufren la pérdida por amor al hermano. Eso es lo que está diciendo Pablo en el capítulo 6, y en esto estaba pensando justamente Pablo cuando escribe capítulo 13. Él mismo se presenta en capítulo 9 como aquel que estuvo dispuesto a perder incluso dinero, porque Pablo perdió dinero por predicar el Evangelio en Corinto, y Pablo dice, yo lo sufrí, estuve dispuesto a soportarlo por amor a ustedes, para que ustedes reciban el menor daño posible, tengan la menor carga posible sobre ustedes mismos, porque yo estaba pensando en un bien mayor, en sus almas. Y en capítulo 6 plantea justamente que el problema era ese en Corinto. No estaban dispuestos a soportar ninguna pérdida, no estaban dispuestos a soportarle nada al otro, sino que lo llevaban a juicio. Y Pablo dice, ustedes debieran estar dispuestos a perder, a recibir los golpes de lo que significa perder cosas de esta vida, si eso justamente ayuda a que el hermano sea edificado en la fe, soportar el peso sobre nuestros hombros para que el otro pueda crecer en Cristo, incluso para que otros puedan conocer a Cristo Jesús. Esa es la idea de lo que Pablo está planteando aquí. Esos son los problemas que se presentaban en Corinto, que justamente manifestaban claramente que no tenían amor, y por no tener amor, ellos eran inmaduros en la fe. Dejaban en claro que no habían crecido en la fe. Bueno, esto tiene una gran gama de aplicaciones en todo nuestro comportamiento en la relación con las personas, pero hay dos asuntos que atiende esto claramente en el contexto de la carta. Uno es que nosotros nos ponemos como un techo protector, recibimos la carga y los golpes de ciertas cosas para no ser un tropiezo o un obstáculo en el evangelismo.
en que otros conozcan el Evangelio de Cristo, así que soportamos ciertas cosas por amor a los incrédulos, pero también tiene una aplicación directa con la relación con los hermanos. Nosotros soportamos, estamos dispuestos a ponernos como un techo protector por el bien de crecimiento y la madurez de los creyentes, nuestros hermanos en Cristo. Bueno, esto tiene relación con lo que Pedro dice en su carta en Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 8, dice que ante todo, tened entre vosotros ferviente amor. ¿Por qué? Porque el amor cubrirá multitud de pecados. La idea justamente no es de hacer la vista gorda al pecado del otro, sino cubrirlo para tratarlo. No exponer al otro, al pecado del otro, sino tratarlo en secreto con él. Por eso, con esto coincide justamente las indicaciones que Cristo dio en Mateo capítulo 18, cuando habló de cómo tratar el pecado de mi hermano, y dice que debo ir y hablar en secreto con él. El amor hará esto, no desparramará las faltas de los demás, no las va a divulgar, no pondrá justamente, no va a exponer a la persona para que reciba todo el daño de lo que significa ser descubierto en una falta, el daño de la murmuración y del chisme, sino que lo cubrirá, justamente se pondrá como un techo para poder tratar el pecado de tal manera que la persona reciba el menor daño posible. Tratarlo como cubriéndolo, pero no para ocultar su falta, sino para cuidar a él, resguardarlo para que sea restaurado. Eso es un trato amoroso cuando encontramos a algún hermano en un pecado y debemos tratarlo con amor. ¿Cómo se lo trata con amor? No divulgando su falta, sino acercándonos, cubriéndolo, protegiéndolo más que nada para que el pecado sea tratado en lo privado. Eso es amor. Esa es la idea de lo que Pablo está diciendo aquí en Corintios capítulo 13. Bueno, es justamente lo que se dice también en Proverbios capítulo 10, versículo 12, el odio despierta rencillas, pero el amor cubrirá todas las faltas. Y también Proverbios 17:9 dice, el que cubre la falta busca amistad, mas el que la divulga aparta al amigo. Esto es una manifestación de amor. El hecho de ponernos como una cubierta, no para consentir el pecado, sino para tratarlo, procurando que la persona reciba el menor daño posible. Se llama proteger a la persona, tratarlo, restaurarlo, pero en un contexto donde nosotros tratamos de que no sea dañado. Bueno, el ejemplo contrario lo encontramos en los fariseos, que encontraron a aquella mujer en Juan capítulo 8 sorprendida en el acto mismo de adulterio y la expusieron sin ninguna vergüenza, la expusieron delante de todos los que estaban en el templo, no solo delante de Cristo, sino delante de todas las personas allí. La muestra de amor del Señor Jesucristo fue que con mucha sutileza, en contraposición a los fariseos, con mucha sutileza trató el pecado de esa mujer. Muchos confunden el pasaje de Juan capítulo 8 diciendo que Dios no juzgó a esa mujer, todo lo contrario. El texto nos dice a nosotros que cuando Cristo le preguntó ¿dónde están los que te juzgan, los que te condenan? Se habían ido todos ya, acusados por su propia conciencia, se habían ido todos los que estaban juzgando a la mujer, pero de igual quedó toda la gente que estaba en el templo, y en el círculo que se había armado solo quedó Jesús y la mujer, y Jesús le dice, ni yo te condeno, pero la idea es, ni yo te condeno como ellos te condenaron. Inmediatamente Cristo le dice, vete y no peques más. Sutilmente, como con una capa protectora, con amor, con toda sutileza, Cristo trató el pecado de esa mujer. Vete y no peques más. Sabía que había pecado, pero trató su pecado con el amor que viene solamente del cielo. Así que esa es la manera que nosotros debemos actuar con la vida de los demás, en este caso cuando se trata de pecados, y es el hecho de proteger a la persona para que reciba el menor daño posible, tratarlo con cariño, con sutileza,
con amor, llevar a la persona al arrepentimiento de esta manera. Una muestra clara de falta de amor cuando tratamos el pecado o cuando intentamos tratar el pecado de los demás. Esto se da mucho en las discusiones entre matrimonios, entre hermanos en la misma familia. Bueno, sucede mucho también dentro de la iglesia. Cuando intentamos tratar el pecado de los demás, nosotros no tratamos de entrada las faltas, no vamos a hablar enseguida con el hermano y dejamos que se junten las ofensas, y ya cuando todo está rebalsando y cuando todo está por explotar, nosotros vamos y hablamos y no solamente tratamos ese asunto, sino que le volcamos en la cara del hermano todas las cosas que habían sucedido hace meses atrás, y la idea no es restaurarlo, la idea no es tratarlo, sino tratar de humillarlo, tratar de avergonzarlo, tratar de exponerlo, y luego vamos y hablamos con otras personas y tratamos de arruinar su reputación, tratamos de convencer a los demás de que no es una buena persona para juntarse. Bueno, todo eso no hay dudas que no está buscando tratar de proteger al otro para que reciba el menor daño, sino todo lo contrario, dañarlo lo más posible para que nadie lo quiera y todos se pongan a nuestro favor. Eso no es justamente una actitud de amor. Eso es lo que pasaba en Corinto. Los hermanos trataban de exponerse públicamente, avergonzarse públicamente aún ante un tribunal en el mundo para avergonzarse y ganar una disputa. Pablo dice, esto no debe ser así. Esto no debe suceder de esta manera en el creyente. Bueno, esto coincide, acá es donde tiene una aplicación directa a lo que Cristo dijo en Mateo capítulo 5, versículo 38 en adelante. Dice, oísteis que fue dicho, ojo por ojo, diente por diente, pero yo os digo, no resistáis al que es malo, antes a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra, y el que te quiera poner a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa, y a cualquiera que te obligue a llevar la carga por una milla, ve con él 2. Al que te pida, dale, y el que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Esta es la idea de lo que Pablo está diciendo ahí en Corintios 13:7. El amor todo lo sufre, es una capa protectora para que el otro reciba el menor daño posible. Estoy dispuesto a soportar cosas para que el otro sea salvo o para que el otro, si es creyente, sea edificado. Ese es el contexto de la aplicación de ese texto. Tiene que ver con el evangelismo y tiene que ver con la edificación del otro. En ese contexto está la aplicación de esta idea. Y también está relacionado con lo que Cristo dijo en Mateo capítulo 11, venid a mí y hallaréis descanso para vuestras almas, poned mi yugo sobre vosotros, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Y esa palabra fácil que encontramos en ese texto ya la hemos explicado en una de estas características que hemos mencionado, que el amor es benigno. Es la misma palabra que Cristo utiliza allí. Mi carga, mi yugo no es complicado, no se vuelve una cosa tediosa como las leyes humanas que habían puesto los fariseos para complicarle la vida a los demás, sino que justamente yo les hago el camino mucho más fácil. O sea, Cristo lleva la parte más pesada del yugo, soporta el mayor peso de ese yugo, por eso es fácil.
de llevar ligera es la carga estando al lado de Cristo, porque Él lleva siempre la parte más pesada. Quizá entre todas las características del amor, esta es la que requiere de mayor humildad. Por eso hablamos que el amor es la cima de la madurez cristiana, porque para poder hacer esto debe haber una gran humildad en el trato con las personas y cuando nosotros intentamos ayudar a los demás en su vida espiritual, ya sea para salvación o ya sea para edificación de los creyentes, vamos a perder. Vamos a perder. Hay mucho de lo que vamos a tener que perder que tiene que ver con nuestro orgullo. Y tiene que ver que hay cosas que vamos a tener que soportar para proteger al otro, causar el menor daño posible. Lo contrario a esta cualidad del amor que todo lo sufre es que nos irritamos fácilmente, nos ofendemos de nada y nos enojamos por cualquier cosa y no estamos dispuestos a soportarle nada al otro y nos alejamos de las personas inmediatamente por cualquier cosa que resulta chocante o duro para nosotros. Bueno, esa es la actitud opuesta a lo que Pablo está diciendo aquí, como los de Corintio en capítulo 6, enseguida una carta documento para acusar al otro. Bueno, el amor es todo lo opuesto, requiere mucho de humildad. Proverbios capítulo 19, versículo 11 dice así: la cordura del hombre detiene su furor y su honra, este es el énfasis, su honra es pasar por alto la ofensa. No tenemos que ir a hablar con el hermano por cada cosita que nos resulta ofensiva a nosotros. No debemos ir por cada cosita que nos resulta ofensiva, ir a hablar con el hermano. Debemos estar dispuestos a tener un discernimiento espiritual tal para saber que hay cosas que no hacen falta hablarlas, hay cosas que podemos pasarlas por alto, no son significativas, nuestro orgullo está está entrenado para poder soportar esas cosas, no darle importancia y llegar hasta un punto tal que la pérdida de ciertas cosas materiales no nos resultan absolutamente intrascendentes porque hay un bien mayor que nosotros perseguimos y es el alma de aquellos con quienes estamos nosotros tratando. Pablo estuvo dispuesto hasta a perder dinero, queridos hermanos, dinero y hasta trabajar, tener 2 trabajos por el bien del alma del otro. Eso es amor. Eso es amor. Claramente esta característica del amor se relaciona directamente con el orgullo y con la humildad. Nuestro orgullo debe morir y la humildad debe gobernar en nuestros corazones para poder poner en práctica esta característica del amor. Bueno, recordemos al Cristo que cuando Él estuvo siendo juzgado para ir a la cruz, dice que Él enmudeció delante de aquellos que le ofendían. Pasó por alto la ofensa. Llegó a decir: no les tomes en cuenta su pecado porque no saben lo que hacen. Ese es el grado máximo, entiendo yo, del amor, donde nuestro orgullo muere y la humildad de Cristo toma lugar en nuestras vidas. Queridos hermanos, amemos de esta manera, siendo nosotros una capa protectora que recibe los golpes y el mayor peso por el bien de aquellos que no conocen a Cristo y por el bien de la edificación de la Iglesia. Mucho de nuestro orgullo no nos permite amar como Cristo nos amó. Y lamentablemente esta es la razón por la que muchos creyentes no quieren estar involucrados en el servicio cristiano, porque trabajar con las personas significa que nuestro orgullo va a ser herido, nuestro orgullo va a ser lastimado, habrá cosas que tenemos que soportar y por no tener la humildad necesaria tratamos de alejarnos de las personas para no ser lastimados. Amar significa estar dispuestos a ser lastimados, a recibir heridas, a soportar cargas.
Para eso, solamente los que son creyentes, con la gracia de Dios en sus vidas, pueden estar dispuestos a soportarlo todo. Pablo dijo, yo soporto todo por amor a los escogidos. Ese es un grado muy alto de amor y de madurez. El servicio cristiano demanda personas humildes, porque son las personas humildes las que pueden amar con esta capacidad de soportarlo todo por el bien del otro.